Hola, ¿qué tal? Buen día, amadísimos hermanos en Cristo Jesús y María. Hoy es jueves 11 de junio del año 2020. Hoy se celebra al apóstol Bernabé. En la antífona de entrada, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 24, dichoso San Bernabé, digno de ser contado entre los apóstoles, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Vamos a la Biblia en este momento, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 24. Dice la palabra de Dios en relación al apóstol Bernabé, porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y así mucha gente se unió al Señor. Palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 21 al 26, y capítulo 13, versículo 1 al 3. En aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manaén, que se crió junto al tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanzas al Señor del Salmo 97. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoriad, tocad. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Alabanzas al Señor. Aclamación antes del Evangelio. San Juan capítulo 13, versículo 34. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 20 al 26, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo,
Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan, capítulo 15, verso 15. Ya no los llamaré siervos, dice el Señor, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegó Bernabé y viendo la acción, la gracia de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 23. Al llegar Bernabé, vio cómo Dios los había bendecido y se alegró mucho. Les aconsejó a todos con corazón firme que siguieran al Señor, porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y así mucha gente se unió al Señor. Era bueno porque había creído en Dios. Era bueno porque hacía lo más importante. Era bueno. ¿Qué quiero decir con esto? El pecado está al acecho de nosotros y nos cuesta hacer las cosas buenas. Y la mejor cosa buena que podemos hacer, querido hermano, es orar. Detrás de orar, el Espíritu Santo nos llena de su amor, de su gracia, y es lo que nos lleva a hacer la obra de misericordia. Porque no es bueno aquel que hace obras, sino aquel que reza, que ora, que está en comunión con Dios, que se llena del amor de Dios y que sabe perdonar a su enemigo, a su adversario, a su contrincante, que se pone en paz porque el amor de Dios está en él, pero que lucha y se esfuerza también para ponerse en paz con sus semejantes. Eso es ser bueno. Cuando la justicia de Dios entra en el corazón del hombre, éste cambia su manera de ver, de actuar, de proceder. Y sus obras van llenas de amor por la presencia de Dios en la persona, por la presencia de Dios en el individuo. Eso es ser bueno. Por eso lo dice la Escritura. Al llegar Bernabé, vio cómo Dios los había bendecido y se alegró mucho. Les aconsejó a todos que con corazón firme siguieran fieles al Señor, porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y así mucha gente se unió al Señor. Mostrando estas cualidades, cada uno de nosotros haremos y provocaremos que otras almas se arrimen con corazón firme y sincero, limpio y puro al Señor. Porque no somos nosotros los que limpiamos a nadie. Porque no somos nosotros los que provocamos y hacemos que el corazón y la mente de los demás cambien. No, es el Espíritu Santo, pero nosotros debemos de ser fieles testimonios del Señor.
fieles testimonios. No son por nuestras palabras, sino es por nuestra acción. Lo que convence a los demás es por nuestra conducta, nuestra manera de ser, de actuar, de proceder. Sí, mi amado hermano, gloria al Señor. Bernabé fue pues uno de los primeros misioneros, y uno de los dones más valiosos era su capacidad de ver lo que Dios estaba haciendo y promover esta obra entre los demás. ¿Sí? Bernabé fue quien recibió a Pablo en la comunidad de creyentes después de que éste se convirtió. Veamos qué nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 27, en relación a esto que nos dice Hechos 9:27. Bernabé fue quien recibió a Pablo en la comunidad de creyentes después de que éste se convirtió. Hechos 9:27 nos dice lo siguiente. Veamos. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado, y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. A Saulo lo habían mandado a su casa, al apóstol Pablo. En su primera persecución, ¿sabes qué? Vete a tu casa porque aquí te van a matar. Estuvo 2 años en su casa, se fue a Tarso. ¿Quién? Saulo, Saulo de Tarso. ¿El apóstol Pablo? Fue Bernabé quien se acuerda de él y lo busca y lo trae consigo. ¿Sí? Claro. Bernabé, él vio lo que Dios había hecho en este ex perseguidor de la iglesia y decidió aceptar a Pablo a pesar de su pasado. Eso es amor. Eso es amor, mi querido hermano. Ahí es donde debemos de aceptar al hermano pese al error, a la falla. Brindarle la oportunidad cuando un hermano nos hace algo. Más bien queremos alejarnos de él. Ay, no, no, este ya me la hizo. Y a mí el que me la hace me la paga. No, hermano. ¿Dónde está ese amor de Dios, mi querido hermano? Sí. Que no la hacen 1, 2 o 3 veces. No le niegues la ayuda a quien te lo pide, aunque ciertamente la verdad pues no es igual cuando ya te la hacen 1, 2 y 3 veces. Pero no dejes con las manos vacías a ese hermano, a esa hermana. Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar, Dios te va a remunerar, Dios no se queda con nada, hermano. Y vemos pues que Bernabé, a pesar de que era un perseguidor de la iglesia, Bernabé busca a Pablo, el perseguidor de la iglesia o el ex perseguidor, y le brinda la oportunidad. Venite vos, vayamos a predicar la palabra, hermano. Aleluya. Sí, Pablo ya era otro. Así también debemos de dar signos de que ya somos otros en Cristo Jesús. Aleluya. Bien, vayamos en lo que Dios estaba haciendo para unir a los cristianos de origen judío y a los gentiles. Veamos qué dice Hechos capítulo 11 en el versículo ¿qué? Versículo 23. Dice, al llegar Bernabé vio cómo ya lo acabamos de leer, cómo Dios los había bendecido y se alegró mucho. Les aconsejó a todos que siguieran con corazón firmes y siguieran fieles al Señor, porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, de amor y de fe. Gloria al Señor. Podría haberle parecido maravilloso y haber regresado a Jerusalén, pero reconocía que la gracia de Dios estaba actuando y buscó a Pablo para que los dos se quedaran allí enseñando. Unos años después, Bernabé y Pablo se separaron debido a un desacuerdo sobre otro misionero.
el cual lleva por nombre Juan Marcos. Bernabé vio el potencial de Juan Marcos, el carisma, los dones, los talentos. Sí, yo conozco personas que tienen maravillosos talentos, pero en la comunidad no los pelan, hermano. ¡Qué tristeza! Aquí nomás yo soy el que parto el queso. Bernabé vio el potencial que tenía Juan Marcos, pese a que Pablo había despreciado a Juan Marcos. Fíjese, un segundo punto en cuanto a despreciarnos, a marginarnos los unos a los otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su momento a Juan Marcos le había entrado mamitis. Andaban de misión. Juan Marcos andaba de misión con el apóstol Pablo y abandona la tarea, abandona la misión, deja el trabajo tirado. Agarra y se regresa. Eso incomodó mucho, eso molestó mucho al apóstol Pablo. Se trata de una segunda misión y entonces Bernabé, que había presentado a Pablo con los demás apóstoles, pues van juntos. Vuelvo a decir que Bernabé es quien busca a Pablo, ¿sí? Entonces, pues eso no le gustó mucho a Pablo. No, ¿sabes qué? Yo con ese no quiero nada. No, ¿sabes qué? Yo con Juan Marcos, no. Échamelo para allá. Yo no quiero trabajar con él. No, pues carajo me dejó tirado el trabajo. No, pues nos abandonó en plena misión. Pero Bernabé reconoció los dones, talentos y carismas de Juan Marcos. Entonces se dividieron. Al parecer Silas se va con Pablo y Bernabé se lleva consigo a Juan Marcos. Pero todo con un mismo propósito, de predicar el evangelio de Jesucristo. Más adelante, en Hechos de los Apóstoles, encontramos que el apóstol Pablo reconoce la labor de Juan Marcos. Sí, que incluso fue quien escribe el evangelio de San Marcos. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso, hermano, hay que brindarle la oportunidad a los demás hermanos, hermanas. ¿Sí? No hay que menospreciarlos, no hay que rechazarlos, mi querido hermano. ¿Sí? Claro que sí, eso se llama amor. Pablo no quiso seguir trabajando con Juan Marcos, así que Bernabé lo acogió bajo su protección. Finalmente, Juan Marcos no solo probó ser un fiel compañero, sino que se cree que es el mismo Marcos que escribió el evangelio que lleva su nombre, es decir, el evangelio de San Marcos. En cada era de la iglesia, Dios hace surgir a personas como Bernabé, santos que fueron guiados y animados por hombres y mujeres piadosos. San Ambrosio y San Agustín, San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal, así como también San Juan 23, quien vio que Dios quería renovar la iglesia y asumió la tarea. Incontables personas conocidas y desconocidas han provocado un efecto dominó en la historia de la iglesia. Dios también desea que veas su gracia en acción y te apropies de ella. Es decir, Dios también quiere que tú y yo aportemos nuestro granito de arena para marcar la diferencia en la iglesia. Recordemos que el día de ayer el evangelio trataba de que somos sal y luz del mundo. ¿Sí? Somos sal y luz del mundo y hemos sido llamados para marcar la diferencia en medio de esta de esta sociedad de tinieblas, de oscuridad, mi querido hermano. ¿Sí? Apoya a tu nuevo sacerdote, apoya a tu párroco. Apoya a tu pastor, concede a alguien una segunda oportunidad o anima a tus hijos a usar sus dones al servicio del Señor. Todos podemos crecer en el don de ver a las personas y a las situaciones de la forma en que Dios las ve. Al igual que Bernabé, podemos actuar de acuerdo a lo que vemos, guiando, animando y dando el siguiente paso hacia adelante en el amor, la fe y la esperanza. Alabado sea el Señor.
Por eso el evangelio de hoy, mis amados hermanos, nos dice, ¿sí?, que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir con esto? Estos hombres, los maestros, los fariseos, llevaban la ley grabada en su mente y en su corazón, pero no la aplicaban. Imponían cargas pesadas sobre los demás. Ellos no las tocaban ni con los dedos. Jesús nos está hablando del amor, de la misericordia, de la compasión. Y Él quiere que seamos misericordiosos y compasivos. Antier hablábamos de las bienaventuranzas. ¿Sí? Dichosos los compasivos y misericordiosos, porque obtendrán misericordia. ¿Sí? Por eso continúa diciendo el Señor: han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Las palabras matan, hieren, lastiman, dejan cicatrices psicológicas. Aguas con la lengua mata, mi querido hermano, hermana. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Caso chicharronero, infierno. Señor, perdónanos nuestra falta de amor, de compasión, de misericordia. Perdónanos todo lo que hemos marginado, despreciado a los demás. Perdónanos por no mirarnos con amor y aprecio los unos a los otros como hermanos en Cristo Jesús. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Cuán importante es vivir la paz del Señor. Ave María Purísima, hay gente que es tan rencillosa, iracunda, tan odiosa, rencorosa. Hay que entregarle eso al Señor, querido hermano, hermana. Lo más triste es que hay gente que ora, que reza, que grita, que baila, que canta, que salta en el Señor, pero vive con tales actitudes, hermano, en su corazón, con menosprecios, con marginaciones, con discriminaciones, con odios racistas, hermano. Ay, hermano del alma, así no podemos agradar al Señor. Y entonces dice la Escritura: y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. No podemos menospreciar a nadie, mi querido hermano, hermana, en el nombre de Jesús. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 al 23, mi querido hermano, aleluya, alabanza. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a hacer las paces con tu hermano, a reconciliarte con él, y después volverás luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Chocaste, te chocaron. Saliste mal con tu patrón, con tu patrona, ponte en paz. Con tu esposo, con tu esposa, ponte en paz. Aunque aquella persona no tenga que ver nada con la iglesia, tú sí, ponte en paz. Y si actúas así, estarás dando a saber, entender que eres de Dios, que eres de Cristo. Ese es nuestro deber.
Que la única deuda entre ustedes sea la del amor, dice el apóstol Pablo. Que no haya deudas con nadie. Reconciliémonos, querido hermano. Aleluya, alabanza, gloria al Señor. Que la paz del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la gracia del Espíritu Santo sea siempre con todos ustedes. Tengan un maravilloso día en Cristo Jesús y María.